¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Gladiador Apóstol. Como siempre me da mucho gusto saludarlos. Este día miércoles 9 de abril de 2025 y saludando su Cristo interior y recibiéndoles con muchas bendiciones a todos mis hermanos en la luz. Como siempre, antes de iniciar el tema, ¿verdad? Eh, Les doy mi más profunda gratitud a todos mis hermanos en la luz que se han suscrito a este su canal de Gladiador Apóstol y me da mucho gusto que está creciendo más la comunidad metafísica y también les invito a todos mis hermanos en la luz que no se han suscrito todavía aún a este canal, les invito de todo corazón que lo hagan de verdad, no se van a arrepentir, de verdad es un canal que les va a ayudar muchísimo en su transformación para fines positivos, ¿verdad? Porque este canal, como ustedes ya lo saben y los que no lo saben, les comento de que fue fundado por un servidor debido a la experiencia que tuve cercana a la muerte en el año de 1995, ¿sí? Es bajo una experiencia real que viví un SM, de verdad, y que estuve 27 minutos en terapia intensiva con una muerte biológica, perdón, con una muerte clínica, perdón, me equivoqué, una muerte clínica, porque obviamente biológica, pues ya no estaría yo hablando con ustedes, ¿verdad? Bien, ratifico, una muerte clínica que tuve en terapia intensiva en el año de 1995 con un paro cardiorrespiratorio. Bien, hermanos en la luz, también les agradezco mucho en el alma de que han compartido mi canal a muchos hermanos, ¿verdad? Y les agradezco también profundamente de que me han regalado esos famosos likes, esos famosos me gustan, ¿verdad? Que se dedito arriba, porque eso me estimula mucho para continuar firme con esta enseñanza de metafísica, que es metafísica profunda, metafísica avanzada. Pero obviamente tenemos que tocar metafísica básica y metafísica intermedia, lo que es la presencia yo soy, como ustedes se han dado cuenta últimamente que hemos tocado temas de la presencia yo soy y la conciencia crística. Y más adelante, obviamente, si Dios, si la presencia yo soy me lo permite, pudiera hablar sobre cosas más avanzadas de la alquimia, ¿verdad? Son cosas mucho más avanzadas, que esto ya es sumamente complejo, ¿verdad? Para el entendimiento humano, que honestamente un servidor apenas comprende lo que es la alquimia, ¿verdad? La alquimia profunda. Y no se diga, el practicarla, pues sería bastante elevadísimo. Es que solo los grandes maestros ascendidos en la luz lo hacen, como el gran maestro Jesús, como el maestro Saint Germain, el maestro Kuthumi, Moria, etcétera, etcétera. Todos los grandes maestros que constituyen la gran hermandad blanca y que todos conviven en Shambhala. Bien, entonces, hermanos, me da gusto saludarlos y de una vez entramos en materia porque a veces me extiendo. Les pido una disculpa que a veces me extiendo en la introducción y se hacen largos los videos, ¿verdad? Entonces, pues vayamos al grano, ¿verdad? Como se dice vulgarmente. Como ustedes han visto, hemos visto ya los 6 principios universales de los 7 que son, ¿verdad? Como ustedes recordarán, ya vimos el principio de mentalismo, el principio de el ritmo, de vibración, de correspondencia, de causa y efecto. Entonces nos falta por último el principio de generación, ¿verdad? Y es el tema precisamente, es el principio que vamos a analizar. Como les he repetido antes en otros videos, los principios, los 7 principios fundamentales que constituyen del aspecto principio de Dios, también se acuerdan que hablé en un video de los 7 aspectos de Dios, y que el séptimo aspecto es el principio, y que este principio a la vez se divide en 7 principios universales, cósmicos, ¿verdad? Que no son nada más y nada menos que la presencia yo soy, ¿sí? Que lo integra la presencia yo soy, los 7 principios cósmicos universales, dentro de los 7 aspectos de Dios. Bien, entonces, si habláramos cada uno de los principios y cada uno de los aspectos, serían muchísimos libros. Sería una explicación, si nos metemos a fondo, muy extensa,
que tardaríamos días, semanas, meses o quizás años. Es muy profundo esta enseñanza. Por tanto, pues obviamente para efectos de hacer un video, ¿verdad? Y explicar, digamos, para el entendimiento de nosotros a nivel humano, ¿verdad? Pues serían unas palabras muy sencillas y analizar el principio, cada uno de los principios, muy brevemente, ¿verdad? Pero lo importante es que comprendamos en qué consiste cada principio. Bien, entonces hoy toca analizar, estudiar un poquito el principio de generación, que es el último de los 7 principios. No importa el orden, ¿verdad? Lo importante es comprender los principios de lo que está constituido, la creación y el creador, porque por ahí mucho su fundamento, ahorita me acordé, hago un paréntesis, de que su principal arma, su principal argumento de los ateos modernos, dicen, ¿y quién creó a Dios? ¿Verdad? Pues es que Dios es la presencia yo soy, y presencia yo soy significa la creación, y la creación es el mismo creador. Entonces, por tanto, no puede tener creador, porque la creación por sí misma es el mismo creador. O sea, la creación y el creador es lo mismo en esencia. ¿Sí? Por ahí les invito inclusive que lean el libro de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza decían que era un ateo, pero no, no es que era ateo, es que él concebía, ¿verdad?, la existencia de Dios de una manera diferente, no como un ser individualizado, como un ser barbudo, sentado en una silla de oro, en las alturas y que estaría juzgando y castigando y perdonando a los otros, los seres de acá abajo. No, de ninguna manera. O sea, Baruch Spinoza concebía a Dios como la misma naturaleza misma, con las mismas leyes universales, ¿sí? Simplemente comprendía a Dios o la presencia yo soy o la inteligencia primera eh, como las mismas leyes universales. Entonces, la respuesta a un ateo realmente es que no comprende, porque dice, ¿quién creó a Dios pensando que Dios es un ser humano, que es un ser individualizado? No, Dios son los 7 principios y son los 7 aspectos, ¿sí? Dios y la creación es lo mismo, por tanto, no pudo haber sido creado por nada ni por nadie, ¿sí? Porque la creación y el creador es lo mismo. Bien, terminando este paréntesis, hermanos, entremos en materia entonces, veamos el principio de generación. Como todos saben, todos ustedes hemos visto, se han observado, se han dado cuenta que hay un lema en cada principio. El principio de generación simplemente se dice que todo tiene su principio masculino y femenino, ¿sí? Ustedes han visto en las Biblias, han visto que dicen alfa y omega, ¿sí? Alfa representa la parte masculina y omega a la parte femenina. Es decir, la parte alfa es el positivo y la parte omega es el negativo, ¿sí? Entonces, hoy se puede interpretar, algunos lo interpretan como la parte alfa, que es mente, y la parte omega, que es cuerpo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay muchas, digamos, interpretaciones. Pero aquí lo importante, en esencia, que hay que comprender, que se refiere a las dos polaridades, masculino y femenino. Todo en el universo, todo en la naturaleza, existe el masculino y su correspondiente femenino, ¿verdad? La ciencia, por ejemplo, dicen la ciencia. Sin embargo, ciencia representa la inteligencia de Dios y es masculino. No es incorrecto decir la ciencia, pero es masculino, ¿sí? Y entonces, comprendiendo que todo es el lema, digamos, del principio de generación. Bien, entonces este principio siempre está activo en la naturaleza, este principio está activo en todo el universo, en el cosmos, en todas las galaxias, en todos los seres que existen en el universo. En ti, hermano, la luz, en mí, en los animales, en las plantas, en todo lo que nos rodea, ¿sí? Pero hay una cuestión muy importante que hay que aclarar, porque hay muchas personas que piensan que el sexo es la generación, ¿verdad? Y realmente no es así.
Eh, el principio de generación se refiere que todo tiene una madre y un padre, ¿verdad? ¿Sí? Todo tiene una madre y todo tiene un padre, ¿sí? Pero el sexo no se refiere a lo que es el masculino y femenino. El sexo, el sexo más bien se refiere a la parte para diferenciar al hombre y la mujer, ¿verdad? Al macho y a la hembra, ¿sí? En este plano físico, en este plano terrenal, porque en los otros planos superiores es algo mucho más elevado que eso, ¿verdad? Simplemente son polaridades. La electricidad, por ejemplo, ¿verdad? La luz tiene su polaridad positiva y negativa. Y dicen, hágase la luz y se hace. No es más que la adhesión o por ley de atracción, ¿verdad? Entre el positivo y el negativo y se produce la luz, ¿verdad? Entonces, todo se comporta en la naturaleza, en el universo, con estas leyes de generación, del el principio del hombre y la mujer, ¿verdad? Del polo positivo y el polo negativo. Pero entonces el sexo, muchos lo confunden, ¿verdad? Esa palabra sexo se refiere nada más para definir el género, de qué es el hombre y la mujer, macho y hembra, en el plano físico, ¿sí? Bien, eh, podemos decir además que en el plano superior, en los planos superiores elevados, como decía hace un momento, se refiere a cosas más elevadas. Es decir, que el hombre y la mujer en el plano físico, en el plano terrenal, entonces al comenzar a trabajar con su presencia y reconocer su presencia yo soy, ¿verdad? Entonces comienza esa elevación interna, ¿sí? Al crecer su Cristo interno, tanto en el hombre como en la mujer, en los planos superiores, conforme va ascendiendo y se va elevando, va ascendiendo en la luz, entonces esto es otra cosa de un nivel superior. Es decir, que se integra, ¿sí? Una vez que ya no encarne, que termine su rueda encarnativa, su rueda de encarnación, ¿sí? Y que ya no venga a encarnar como ser humano, sea hombre o sea mujer, entonces en aquellos planos superiores va a ser una evolución totalmente distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma no va a tener género, no va a tener ese sexo que difiere al hombre y la mujer en el plano físico. Aquello es, va ascendiendo y se va incrementando esa energía de luz poderosa, prístina, sin mancha, inmaculada, conforme va avanzando. Y esa es la evolución tanto del hombre como la mujer. O sea, el polo positivo o el polo negativo, el alfa o el omega, ¿verdad? Entonces, eh, diciendo esto, hermanos, entonces concluimos, decimos que sexo es la diferencia que existe exteriormente, ¿sí? Entre el macho y la hembra en el gran plano físico, ¿sí? Entonces, bien, después de comprender esto, hermanos, vamos a comentar lo siguiente. Hay una cuestión muy importante que hay que definir. La palabra género. Hace un momento dije el género, que es el masculino y el femenino. Pero ¿qué significa la palabra género? ¿Verdad? Viene como de Génesis, ¿verdad? Y las Biblias, todos los libros sagrados, principalmente la Biblia, en el Antiguo Testamento habla del Génesis. Y Génesis es género. Pero género, ¿qué es género? La palabra género significa crear, ¿verdad? Significa concebir y significa producir. O sea, crear, producir o concebir, ¿verdad? O ese es lo que significa la palabra género. Cuando dicen uno, a veces dice uno, en algunos formatos que uno llena de algunos requisitos gubernamentales o inclusive cuando uno es niño, cuando es pequeño, está uno en la primaria, le dicen género masculino, género femenino, ¿verdad? Sí. Es incorrecto realmente porque ya existe, ya fue creado como hombre, ya fue creado como mujer. Pero dicen género masculino, género femenino. Realmente el género significa crear, concebir o producir, ¿sí? Pero la palabra sexo nada más se limita a la definición de algo orgánico, ¿sí? Se limita a la vida orgánica, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Con el sexo
con género, ¿verdad? Espero esto quede muy claro, hermanos en la luz. Bien, vamos a analizar un poquito más, ¿verdad? Antes de que, para no extenderme tanto, después de comprender esto, vamos a ver, por ejemplo, qué significa ciencia y religión. ¿Por qué voy a hablar de ciencia y religión? Porque se acuerdan que vimos en el principio del ritmo y de polaridad, principalmente de polaridad, vimos de los polos opuestos, ¿verdad? Del negativo y el positivo. Y ustedes saben que desde la existencia de la ciencia y de la humanidad ha habido dos, digamos, puntos antagónicos que hablan de la ciencia y la religión, ¿verdad? La ciencia, eh, hace un momento dije la ciencia, uno antepone el artículo la como si fuera femenino. Pues no, la ciencia nada más y nada menos representa la inteligencia del Padre, lo que representa lo que es el alfa. ¿Por qué? Porque es la inteligencia que produce de la mente divina del Padre, creador nuestro Padre Celestial, interpretando al Padre Celestial como la presencia yo soy, ¿verdad? Pero a veces no conviene decir el Padre porque es como si estuviéramos menospreciando a la Madre. Y cuando se dice en la Biblia que se dice hágase la luz, y dice el Padre hágase la luz, y la Madre responde, y la luz se hizo, ¿verdad? Entonces, no es más que estamos hablando, cuando hablo uno de la presencia yo soy, estamos hablando de la parte íntegra, conjunta, de Padre y Madre. Dios, Padre, Madre, ¿verdad? Alfa y Omega, positivo y negativo, ¿sí? Pero bien, entonces la ciencia no es más que masculino, ciencia que habla de la inteligencia, ¿sí? Y la religión, ahorita vamos a explicar qué significa religión. Es muy importante que quede bien claro, porque hay gente que confunde la palabra religión con la palabra iglesia. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, la religión, la ciencia, habla de la inteligencia divina de Dios, ¿verdad? Por eso la ciencia hasta nuestros días ha avanzado muchísimo, que se ha ido descubriendo mucho, ¿verdad? A través de la mecánica cuántica, lo que es el átomo. Hace muchos años, ¿verdad? En la época de Demócrito, se descubrió el átomo, ¿sí? Y Demócrito les puso inclusive la palabra átomo, que significa indivisible, una partícula que no se puede dividir. Poco a poco fue avanzando la ciencia, ¿verdad? Y entonces descubrió que había partículas subatómicas más pequeñas dentro del átomo y que había protones, que había neutrones, que había electrones, girando los electrones alrededor del núcleo del átomo. Y todavía, hasta nuestros días, se conocen partículas subatómicas mucho más pequeñas que bien ahora le llaman el bosón de Gibbs o partícula de Dios, ¿verdad? Que es esa partícula la que descubrió Stephen Hawking, este físico teórico, ¿verdad? Muy famoso, de los físicos modernos más avanzados, ¿verdad? Y, pero que ha llegado a la conclusión, dice, venimos de la nada, pero es que quería ver algo de materia en pequeño, ¿verdad? Pero no, que eran espacios vacíos, pero eran vacíos a nuestra vista física, humana, pero con el tercer ojo podemos ver que es pura energía de luz, y esa energía de luz es precisamente Dios mismo, que somos pura energía, pura luz, ¿sí? Entonces, la religión ha sido siempre la principal enemiga acérrima de la ciencia, porque mientras la ciencia habla de inteligencia, de lógica, la religión habla de creencias, de dogmas, ¿verdad? Pero bien, ahora que entendemos la ciencia, mientras la ciencia habla de inteligencia, la religión es la representante, digamos, es la prueba que existe la madre, o sea, el amor. Mientras la ciencia habla de inteligencia, la religión habla del amor. Pero ¿qué es religión? No confundamos religión con iglesia. La religión, hermanos, ¿qué significa religión? Sería, decimos que religión viene de la palabra de religion, ¿sí? Que significa eh, cohesión, que significa que está ligado a algo, o sea, religado. Religión viene de la palabra religado, significa. ¿Y qué es religado? ¿O qué es
¿Ligado a qué? O sea, es algo de una fuerza de atracción. ¿Se acuerda cuando se habla de ley de atracción? Se hablan de fuerzas de cohesión y adhesión. Eso se estudia mucho en física y en química en la secundaria, ¿sí? Que todos los átomos se unen uno al otro para producir un nuevo ser, ¿verdad? Y esos son fuerzas de cohesión y adhesión, ¿sí? Entonces, pero hablando desde el punto de vista de religión, en la creencia, como dogmas, realmente lo que se está logrando unir es el amor, ¿sí? Cuando Jesucristo, el gran Maestro Jesús, dijo, amaos los unos a los otros, ámate a ti mismo y ama al Padre sobre todas las cosas, y realmente está hablando de religión, pero está hablando de la religión pura, del amor entre los hombres, el amor en la humanidad. Ahí está la base fundamental de la religión, que es el amor, ¿sí? Pero una cosa es religión, que ahorita ya lo acabamos de definir, ¿sí? Que son leyes de adhesión, de cohesión y adhesión, y que es el amor. Y otra cosa es iglesia. Iglesia viene de la palabra latina ecclesia, ¿sí? Pero ecclesia eh, significa, es un organismo o una organización humana creado por los hombres, ¿sí? Cuando por primera vez se creó la eclesia, sí, eh, buscaba precisamente el amor entre los hombres. Pero ahora la iglesia actual, ¿verdad? Está totalmente mal fundamentada. Poco a poco se ha ido eh, degradando, se ha ido degenerando, es la palabra, degenerando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora es un instrumento de amenazas, de dogmas, de castigos, de reglas, de indulgencias y permisos especiales, ¿sí? Pero que realmente sometiendo al hombre ha sido puro engaño en estos días, ¿sí? Indicando ya reglas o imponiendo más bien reglas de los hombres, ¿sí? Desvirtuando la verdadera iglesia cuando la fundó el gran Maestro Jesús. Esa es la enorme diferencia en la actualidad. Pero bien, aquí lo importante es entender que religión y ciencia realmente en nuestra era de oro, en nuestra era de Acuario, en nuestra era gobernada por el gran maestro Saint Germain, ¿sí? Debemos entender que ya ahora la ciencia y la religión, no de iglesia, ciencia y religión, cuando se fundó por primera vez la iglesia, sí era espiritual, entendiendo la religión como algo espiritual, fundamentada en el amor que enseñó el gran Maestro Jesús en la doctrina del amor, porque el Maestro ascendido Jesús no vino a instituir ninguna iglesia católica, ninguna iglesia de las que existen, son religiones de los hombres actualmente. Él solo vino a instituir una doctrina y esa doctrina se llama amor. Y ese es el pilar, es el fundamento de la religión antigua, que nada tiene que ver con las religiones actuales de los hombres. Sí que se han desvirtuado totalmente y se han degenerado. Entonces, en esta era de Acuario, repito, hermanos, ahorita ha llegado el momento que la ciencia y la religión se hacen uno. ¿Por qué? Porque ya la ciencia está descubriendo, como le dije hace un momento, cuando mencioné al gran científico Stephen Hawking, de que es una partícula de luz. Decía, eran espacios vacíos, que estamos hechos de la nada. No, estamos hechos de pura energía de luz, pero que con estos ojos físicos no los podemos ver, pero con el tercer ojo sí lo podemos ver. Y mientras la ciencia ya descubrió que es la partícula o bosón de Dios, que es la luz, entonces la religión, díganme, ¿en qué estaba fundado? En el amor. ¿Y qué es el amor? Fuerzas de cohesión y adhesión. ¿Y qué son esas fuerzas de adhesión y cohesión? Es amor. Entonces, por amor, nuestro Padre, Creador, nuestro Padre Celestial, la presencia yo soy, creó todo el universo, ¿verdad? Y ese es el principio de generación, ¿sí? Ya lo vimos, que generación, viene de género, que significa crear, producir, ¿sí? Eso es lo que significa género, ¿verdad? Crear, producir, concebir. Y eso lo hizo nuestro Padre, que era nuestro Padre Celestial, la presencia yo soy, ¿sí? Lo hizo
con la mente divina, porque todo es mente. Y la mente divina, de la presencia yo soy, de la misma creación, así fue creado todo lo que existe en el universo, en el cosmos, en la Tierra, en las galaxias, todo, infinitamente todo. Nada escapa a la generación, al principio de generación. Todos estamos inmersos en este principio de generación. Bien, hermanos, con esto concluimos. Espero les haya gustado este video, que con esto concluimos los 7 principios fundamentales y universales que representan a la presencia yo soy, y que estos principios a la vez forman uno de los principios que es de los 7 aspectos de Dios. Bien, hermanos, espero les haya gustado. Repito, concluimos los 7 principios. Los siguientes videos que vamos a tratar van a ser de diferentes temas, ¿verdad? Pero con esto concluimos la explicación de una manera breve, ¿verdad? Pero sencilla, de los 7 principios universales, herméticos. Me despido de ustedes, hermanos en la luz, mandándoles muchas bendiciones, esperando se encuentren bien, vivan en armonía, en paz, en amor, en tus seres queridos, y recuerden que son la presencia yo soy. No se dejen engañar por cosas externas, por numerologías, astrologías, por creencias dogmáticas, religiones de los hombres, ¿sí? No tienen que buscar a Dios afuera cuando ustedes son la presencia yo soy, y nada más tienen que trabajar para construir o descubrir y hacer crecer esa chispa que les late el corazón y convertirlo en la llama, en luz y en el Cristo interno, que va a ser su abogado cuando se desencarnen y se vayan a los otros planos superiores. Me despido de ustedes, hermanos, enviándoles muchas bendiciones y les agradezco que a los hermanos en la luz que se han suscrito a este canal y los que no se sigan suscribiendo, de veras no se van a arrepentir. Síganse suscribiendo, hermanos en la luz, porque vienen miles y miles de videos, tanto teóricos como prácticos, los que les va a cambiar para siempre toda su vida. Van a transmutar muchas cosas negativas en lo positivo, les va a cambiar la vida para siempre. ¿Sí? Y sigan compartiendo estos videos para que más hermanos en la luz los conozcan y se los apliquen. Y sigan regalándome esos likes, esos poderosos likes, esos deditos hacia arriba que tanto me gustan. Bien, hermanos, con esto me despido, enviándoles muchas bendiciones. Ad Maiorem Dei Gloriam.